A Alejandra. Para los profesionales de salud que nos escuchan y que nos ven, desde Alejandra tenemos uniformes de muy buena calidad, tienen prendas premium, súper cómodas y con diseños muy elegantes. Tienen una línea nacional que se llama Gabriela y también tienen importados que son Doctora Luxo y Vista Branco. Y mencionando el programa, tienen 10% de descuento en la línea nacional. Tienen diversos modelos, colores, anímense, son telas antifluidos, son muy cómodas. Podemos usar todo el tiempo en nuestra actividad, así que si quieren comunicarse con Alejandra al 0991-763-611 o pasar por Choferes del Chaco 1069. Alejandra también tiene su página en Instagram que pueden seguir y elegir ya los modelos y después solicitar por Instagram. Van, preguntan, tienen todas las tallas desde XP hasta XXL. Así que les recomiendo. Y Vital Clínica, agradecemos muy especialmente a Vital Clínica Integral que nos acompaña con un equipo de profesionales en medicina estética, ginecología, medicina general, medicina laboral, medicina familiar, nutrición, cardiología, medicina regenerativa y ortomolecular. En la dirección está la doctora Karina Figueroa, que es una excelente colega del campo de la estética. Encontramos en la clínica un lugar cómodo, moderno, preparado como corresponde, con estacionamiento, que es una cosa muy importante que están pidiendo constantemente los pacientes, una comodidad que ya es muy necesaria, y los profesionales que quieran tener un consultorio equipado, listo para usar y con todos los servicios, pueden llamar al 0991-839-680 o acudir al Corta 360, Casi Luis Patri, edificio Aviva en Vista Alegre. Gracias por acompañarnos. Bueno, doy la bienvenida a la licenciada Patricia Paredes. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto tenerte. Ella es fundadora de Deli Bebé y Deli Kids. Sí. Es CEO de estas empresas que vino desarrollando a pulmón y es mamá, También, ¿verdad? sí. Y coordina todo esto, es chef profesional. También. Buenas tardes. Así que gracias, Patricia. A todos. Gracias por estar, que sé que no es fácil con nuestros horarios un viernes, pero bueno, es para ustedes este horario. Y la licenciada Alba Escobar, que les dije, ella tiene una ruta de desarrollo de alimentos que vamos a tratar de exprimirle como los cítricos para que nos diga todos los secretos de los alimentos, porque queremos saber sobre todo. Hablamos desde este punto en una mirada muy actual. Antes parece que era más fácil elegir todos los alimentos porque también estaban mucho menos procesados, ¿verdad? Venían de la granja al consumidor, como se decía habitualmente. Y eso, por supuesto, impactaba. Nosotros veíamos muchas menos enfermedades, no había tanto exceso de sal, de azúcar, de conservantes. Y entonces, por eso es que elegimos este tema de alimentar hoy para cuidar el mañana como un derecho. Tenemos derecho a tener una alimentación que sea realmente saludable y sostenible, porque eso es lo que más nos insiste. Por eso insisten actualmente y por eso que quería hablar con ustedes de estos temas. Patricia, ¿cómo te inspiraste? Porque la alimentación en los niños siempre fue una cosa de mucha preocupación y hoy más que nunca. Sí. Bueno, tengo 2 hijos, Franco y Alejo, y todo esto partió a partir de esta maternidad, ¿verdad? Con mi primer hijo, Franco, que hoy ya tiene 8 años. Cuando, bueno, estoy en el ámbito de la gastronomía hace 15 años. Tuve varios emprendimientos, también enseño en institutos de cocina.
También me formé en todo lo que es gastronomía, en licenciatura en gastronómica administrativa también. Entonces, todo ese conocimiento quise aplicarlo a este emprendimiento, ¿verdad? Que cuando él tenía 6 meses, justamente esta paradoja, ¿verdad? De que yo también trabajaba y se quedaba con los cuidadores, con los abuelos, y qué va a comer mi hijo y qué opciones hay en el mercado. Y así fue como fui investigando justamente en otros países como europeos, en Estados Unidos, Brasil, cómo era el desarrollo de estos alimentos infantiles y realmente me sorprendí de todo lo que había. ¿Verdad? Había muchos alimentos envasados, comparado con acá, ¿verdad? Que lo único que teníamos era la papilla industrializada como opción. Entonces, ahí empecé a escribir este proyecto, justamente coincidía con un posgrado que estaba haciendo. Y me atreví a participar de un concurso que era de innovación y quedamos clasificados y eso nos dio bastante marketing, viralidad y la verdad que a partir de eso empezamos a vender. Qué genial. Así que Pero sabes que caes dentro de lo que yo siempre pienso, que la persona, hay mucha gente que dice, bueno, ya tenés un título, ya está. Pero sin embargo, vos fuiste buscando cursos, 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 y eso se fue ensamblando hacia un sí, proyecto que es un beneficio no solamente para vos, para tu familia, sino también, imagínense, para todo el país, que vos puedas desarrollar una línea, que vos seas una profesional en el manejo de los alimentos y que hayas visto también toda la parte corporativa de la producción, de la planificación. sí, Por eso siempre digo, el poder estudiar varias cosas que se van complementando hacen que realmente la base de tu proyecto sea muy sólida. exacto, sí. Y me sigo formando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, y es lo que En te va a todo, seguir posicionando y es exactamente. un beneficio para todos nosotros como sociedad que vos sigas haciendo eso. Sí, Porque antes, y no sé, chicas, díganme si por ahí era un poco más fácil cuando la mamá tenía que quedarse en la casa o podía tener esa opción de quedarse en la casa y ella iba eligiendo y iba preparando y iba... Ahora nosotros tenemos tercerizados hacia personas que a veces primero no tienen los cuidados, no tienen la formación. exacto. Por ejemplo, un puré, por decirte, un puré de que te dicen puré de papa, puré de zapallo, te dejan hirviendo en la cacerolita, ¿verdad? Y sí, se va a Exacto. hacer puré, pero de tanto que el pobre hirvió a veces una hora y bueno, y eso después le hacen el purecito y le dan al bebé que probablemente ya es Sin nutrientes. exacto. Exacto. Y nos fuimos profesionalizando, también acudimos a profesionales como tecnólogas, a nutricionistas. En- yo desde el comienzo luego quise que sea algo bien serio, bien legal. Empezamos a ver todo lo que es el INAN que requería para poder obtener los permisos. Tenemos los permisos de elaborador, también de los productos. Y eso también fue un camino, ¿verdad? De tener todo en condiciones para poder vender en supermercados, por ejemplo. Claro. O sea, Y desde un principio en tu planificación vos ya considerabas, no es que vamos a probar, vamos a hacer acá una masa y vamos a poner en un frasco. Vos de un principio fuiste viendo considero que todos los permisos. formalizar es la única manera de Exacto. poder sostenerse en el tiempo. Por eso también siempre trato de que todo esté en regla. Y para que alguien entienda, Alba, gracias por estar, gracias por animarte a venir. Necesitamos muchísimo de los tecnólogos, de todos los que entiendan de cómo se manejan realmente los alimentos y desconocemos mucho de esta área. Entonces, acá quiero saber, bueno, Patricia te dice, yo quiero desarrollar estos productos y ahí entra también la magia del tecnólogo, Claro, ¿verdad? sí. ¿Cuál es el rol? Muy buenas tardes, Vanessa, muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por estar. Bueno, aprovecho este espacio para saludar primeramente. Y bueno, en la parte de ciencia y tecnología de alimentos, realmente es lo que ayuda, ¿verdad? Y lo que justamente asesora al emprendedor. ¿Para qué? Para que justamente todos sus ingredientes puedan ser procesados de manera adecuada, para que pueda tener un control de calidad adecuado, para que pueda tener un procesamiento adecuado. No solamente hablamos de la calidad nutricional, sino que hablamos también de la seguridad. ¿Por qué? Porque también nosotros vemos de que la parte de conservación entra. Y en esa conservación ahora mismo nosotros tenemos justamente la tendencia que es tratar de eliminar al máximo la cantidad de conservantes, la cantidad de colorantes, de aditivos. Entonces siempre está la norma que nos guía, que nos va marcando la pauta y el tecnólogo de alimentos entonces es quien
puede transmitir eso al emprendedor, a la empresa, a la industria, y ayuda a que eso pueda llevarse a cabo, ¿verdad? Siempre dentro de los límites máximo y mínimo, dentro de las aplicaciones. Entonces es como que se necesita, ¿verdad?, de esa persona especialista y técnica para que se pueda llevar a cabo ese proceso desde el inicio hasta el final. Y así como estabas mencionando, hoy día tenemos de que el tiempo es súper reducido, la alimentación cambió, los alimentos cambiaron, la salud también cambió. ¿Por qué? Porque justamente ese tiempo que antes las mamás y las abuelas tenían para cocinar, hoy día pasamos a una comida rápida, pasamos a una comida en la cual se procesa de manera, o sea, cada uno se ve como se puede. Exacto. ¿Verdad? Entonces es como en eso se va perdiendo calidad. Se pierde justamente la calidad de los nutrientes, y entonces hay formas en la cual finalmente nosotros mamás, aparte de que trabajamos, tenemos que también proveer calidad a la proveer familia. También. Entonces hay, por ejemplo, bueno, en este caso, empresas también que nos ayudan teniendo eso en cuenta, y también ayudando a que nosotros podamos tener ese tiempo de calidad también con nuestra familia y con nosotras mismas, ¿verdad?, con nuestra profesión. Porque en un programa anterior, o sea, vos sos como el intermedio del que sueña con un producto y el que planifica cómo desarrollar y lleva a cabo ese producto, también teniendo en cuenta que la empresa necesita un margen para sobrevivir y para tener ganancia y sostener todo su esquema, entiendo. Claro, ¿verdad? sí, realmente el licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos lo que hace es justamente ayuda no solamente a la parte en el proyecto desde el inicio hasta el fin, sino que también ayuda en la parte de los registros, en las asesorías, en las auditorías, para que justamente eso pueda estar todo reglamentado, para que pueda tener la seguridad alimentaria necesaria, y para que también, te cuento, Vane, que hoy día muchísimas empresas que son de Paraguay no tienen absolutamente nada que envidiar a otros países. Por ejemplo, en el rubro de la hierba estamos súper avanzados, eso se exporta y con una calidad espectacular. Hablamos del negocio de la carne también, donde la exportación es buenísima y todos los estándares de calidad se cumplen a rajatabla, y hay profesionales excelentes que realmente llevan a cabo esa tarea, que es una tarea dormida, porque es un trabajo súper difícil, porque cuesta, tenemos malos hábitos. De repente hay veces que a muchas tecnólogas nos pasó que de repente cuando estás yendo a una empresa y de repente sos joven, ya hay empresas tradicionales que trabajan con personas ya de edad, claro, y dice, así se hace acá. Sí, y te dicen que esta me va a venir a decir a mí cómo se hace, ¿verdad? Entonces es tener romper una cultura, es cambiar una cultura. Lo que más cuesta en una empresa, me acuerdo que eso es lo que más me insistían en mis cursos en mi carrera de administración de empresas, lo que más cuesta es cambiar la cultura, ¿verdad? La cultura de cada empresa, o sea, formar y sostener. Porque las culturas también son dinámicas, las necesidades son dinámicas. Si antes probablemente hace, qué sé yo, 25 años, cuando nació mi primer hijo, alguien me decía, no, pero va a haber algo de mucha calidad que vos le puedas dar con la tranquilidad de que se preparó en forma, no hubiese creído, porque aparte nuestras necesidades eran diferentes. Pero hoy, actualmente, primero que las mamás, al salir afuera tenemos más culpa, ¿verdad, Patricia? Totalmente. Tenemos una culpa. La culpa siempre nos acompaña a todos lados. Exacto. Vivimos así con la primera mochila enorme, la culpa. ¿Por qué le dejo? ¿Será que va a comer? Sobre todo cuando está empezando, ¿verdad? Sí. Por eso que tu idea para mí es tan revolucionaria. Después de haber ya criado 3 hijos, mi marido me dijo, ¿querés empezar otra vez para dar deli bebé, verdad? Es una maravilla, porque eso, la culpa de ¿será que está bien cuidado? Entonces, creo que eso también habrá sido tu óptica cuando dijiste, bueno, podemos sí, totalmente. Bueno, tengo mi familia, ¿verdad? Que también para mí es demasiado importante, digamos que es el centro de todo lo que hago. La motivación de todo lo que hago. Y fuimos creciendo con el tiempo y ya estamos hace 7 años, pero siempre así diciéndole mal y pronto, no enfermarle a nadie. Siempre esa fue mi premisa. O sea, puede faltar, no sé, un papel, pero no puede faltar estos cuidados que estamos hablando. Entonces, ¿cómo hiciste esa cultura? Porque trabajar con alimentos, que después seguro Alba nos va a ir diciendo, pero la seguridad, o sea, que la gente que trabaja contigo entienda que la seguridad es
a rajatabla esto, o sea, se protocoliza, Sí, supongo. exacto. Está todo estandarizado en paso por paso lo que hay que hacer. En eso también interviene mucho el tecnólogo, ¿verdad? El Porque es lavado de como, te hace como un manos, manual ya, ¿verdad? Un sí, hay un protocolo manual de cómo, de todo esto que manipulación estamos, de alimentos. claro, estamos también remarcando, porque hay mucha gente que por eso su proyecto cae o no resulta, porque quieren ir haciendo sobre la marcha, Sí, así ¿verdad? mismo. Y el error, por ejemplo, en productos de alimentos es muy grave, porque No, está en juego la y salud. la salud, y después que todo con las redes sociales, también enseguida nos enteramos de que hubo un alimento que estaba en mal estado, de Claro, que tal se empresa, que intoxicaron, se que... intoxicaron, o sea, es realmente un mal comentario, una mala acción te puede fundir el negocio. Exacto. Y te saca lo más importante de tu producto, que es la credibilidad. Credibilidad, Y, transparencia. y cómo fuiste haciendo este proyecto de, bueno, vamos a usar esto en este tiempo, vamos a ir preparando esto? Bueno, en el medio de este proyecto vino la pandemia. O sea, nosotros empezamos en la cocina de mi casa, así empezamos. Después, yo la verdad que siempre participé en muchos programas del MIC, de todo lo que tenía que ver con emprendedores, y ahí nos fuimos capitalizando también con Capitales Semillas justamente. Ahora ya tenemos una fábrica más grande. Y bueno, en esta pandemia, por ejemplo, nosotros solamente nos dedicamos a los bebés. Pero en la pandemia creamos nuevos productos como teníamos tiempo, ¿verdad? Para pensar, para estar en la casa. Sí, la pandemia Entonces, tuvo eso sí, también, ¿verdad? Hubo como no todo es negativo, es cierto, tuvo un costo social en muchas familias muy alto, pero también propició que el adentro, ¿verdad? Un poco exacto. vaya desarrollándose el Que adentro de las casas y las reflexionemos. familias, Y el sobre todo tiempo. lo que yo saco de la pandemia es que muchos decían que el sobrepeso, ¿verdad? Que personas con sobrepeso era mortal Sí, la sí. pandemia. Entonces yo decía, bueno, este es un proyecto que va a tener sostenibilidad porque justamente es A eso combatir el sobrepeso. tendemos. Pero vos sabes que, Patricia, en un programa anterior vimos que a mí personalmente me asustó mucho los índices de obesidad, ¿verdad? Y en niños, que 3 de cada Sí, 5 estén con problemas de obesidad. Porque por otro lado, lo que yo te comentaba al inicio, que como mi experticia es también como otorrinolaringóloga en alteraciones de deglución y disfagia, o sea, problemas para tragar. Tengo muchos pacientes pediátricos que tienen un problema de selectividad de alimentos. sí. ¿Qué quiere decir? Y algo que yo siempre trato de transmitirle a los papás. Cuando nosotros nacemos, tenemos un modo y una estructura de alimentarnos. Eso hablaba también con una pediatra que me acompañó en un programa, que toda nuestra estructura de boca está lista para succionar y nada más que succionar. Entonces tenemos como la lengua abraza al pecho materno o al biberón, idealmente al pecho materno, y tiene su mecanismo de succión y todo anatómicamente está preparado para eso. Ujú. A los 6 meses, cuando ya es necesario, porque ya la leche materna no es suficiente, ahí hay que empezar Otra vez, sí. con la alimentación. Pero no es un proceso automático, no es que el bebé cumple 6 meses y toda la estructura cambió. Él va a seguir tratando de succionar primordialmente y la lengua va a tener que cambiar el movimiento. Entonces el movimiento que originalmente era antero-posterior para poder exprimir la leche, ahora tiene que ser un movimiento lateral. Nosotros hacemos para formar el bolo del alimento, hacemos un movimiento lateral y que la lengua lleva contra el paladar. Entonces ahí empiezan los dientecitos a triturar, a desgarrar y la lengua hace como una batidora o como teníamos antes siempre me delato en la edad, pero viste los lavarropas que toco tenían adentro. Bueno, eso es el movimiento de la lengua, pero no es un movimiento automático. Entonces pasa que a veces los papás ofrecen el alimento a los 6, 7 meses y el niño que está todavía desarrollando su proceso de deglución madura, se llama esto, es un proceso inmaduro, que el cerebro está empezando a entender cómo hacer, saca hacia afuera. Entonces vos le pones el alimento y saca, porque él solo sabe hacer antero-posterior. Entonces le va a tomar, le pones otra vez con la cucharita Sí. y así vas enseñando y él vuelve a sacar. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces uno interpreta, como sobre todo cuando está empezando, que al bebé no le gusta. Y en Sí. realidad, primero son sabores nuevos y segundo, una forma nueva de alimentarse. Entonces,
En cuanto a eso, porque me interesa desde la consistencia, ¿eso también tuvieron en cuenta en el producto? Tuvimos en cuenta. Ahora hay, bueno, nosotros como venimos de las papillas, ¿verdad? Sí. Pero ahora hay una nueva modalidad también que es el baby led weaning, que es dejar que el bebé se autorregule en su alimentación. Entonces, justamente para este método, las papillas no tienen que ser tan líquidas. Tienen que Claro, tener un un poco de poquito más de, textura. de espesor. Entonces también dejar que el bebé explore, que se ensucie un poco, porque a veces no queremos que se ensucie, que no Sí, ensucie su ¿verdad? ropa, Porque para pero ellos quieren tocar, tocar, bañarse, lavarse la cabeza con la comida. exacto. Sí. También teníamos unas en barrita las zanahorias, ¿verdad? Para que puedan Ah, agarrar, me encanta. un poco de brócoli, para que puedan agarrar, que tienen que ser del tamaño de la manito, ¿verdad? Para que pueda agarrar bien y pueda hacer su autorregulación. ¡Qué canto! Me encanta, porque aparte eso también le ayuda a que sienta la lengua, el paladar, y siga haciendo porque le encanta hacer la succión, porque es Sí. propio de lo Sí, que vino sí. haciendo los 6 primeros meses. Entonces también le ayuda a hacer la succión y por eso que van derritiendo el Exacto. alimento. Pero va a seguir seguro expulsando como vos Claro, va a decís, seguir sacando pero 1, 2 meses, 3 meses incluso. Los prematuros les cuesta más hacer este cambio, por eso hay pediatras que esperan un poquito más, porque si no los papás creen que rechaza todos los alimentos. Hay cierta línea o sea, lo que vos me decís en consistencia, nosotros por ejemplo le decimos consistencia néctar cuando es más líquido, Ujú. consistencia pudding cuando es un poco más espeso, y hay una en América Latina se promueve ahora un estándar de consistencias que se llama IPSI. El IPSI viene del 1 al 7. ¿Y eso por qué nos ayuda? Porque a mí tu proyecto me encantaría que llegue hasta los adultos. Ujú. Hasta los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a comer muchas Exacto. papillas Sí. en el adulto mayor. Entonces, cuando yo voy, no saben la desesperación que encuentro en muchas familias, cuando yo le tengo que decir al adulto mayor, bueno, vamos a tener que restringir por una cuestión de alteración del movimiento este y este. Y a ellos les cuesta encontrar esa consistencia. Sí, sí. Entonces ahí es donde yo quería también enganchar con Alba el tema del etiquetado y poner sobre la mesa este tema de conocer y que todos manejemos las consistencias, porque mi sueño ahí es para la gente, y por eso también la aprieto a Patricia así en el programa, es que el adulto mayor también llegue a encontrar su alimento etiquetado como en el Japón, que tiene el IPSI. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un sólido blando, en la etiqueta dice IPSI 6, IPSI 7, y la familia puede adquirir eso Elegir. sabiendo que esa es la consistencia. Tuvimos clientes que eran adultos mayores también que compraban las papillas. Exacto. Sí, Pero Nos tocó. nos encantaría que puedan desarrollar así, sí, claro. desde la tecnóloga, ya les trato, No, y yo con estoy esas armando la nuevas fábrica. también, Sí. todo lo que tiene que ver el avance, ¿verdad? De la Las alimentación. necesidades, ¿ves? Se van viendo las necesidades del entorno, las necesidades que tenemos como país. Yo te cuento que es mucha la necesidad, Claro porque que sí. tenemos, después de un trabajo de investigación que hicimos que solamente duró en campo 7 meses, pero en esos 7 meses encontramos el 90% de nuestros adultos mayores con alteraciones y con una restricción en la dieta. ¿Por qué? Porque yo necesito, de acuerdo a lo que me va a explicar ahora Alba, que cambiaron las directrices de la pirámide alimentaria, yo a este adulto mayor necesito nutrirle. Así como necesito todo este cuidado que hicieron en la línea de Deli Bebé y Deli Kids, necesito ese mismo direccionamiento para el adulto mayor. Que con las guías de IPSI nosotros también podamos ir presentando esas consistencias y el etiquetado. Las alternativas. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar con la licenciada Alba de esto que decíamos, ¿verdad? De qué es lo que dice la nueva pirámide, cómo adaptamos esto al momento, cómo entendemos qué tenemos que comer, cómo tenemos que elegir, qué tenemos que observar sí o sí cuando compramos los alimentos para la casa, porque eso sí es un deber que no nos sacaron a las mamás. Nosotros seguimos yendo a elegir la comida para nuestra casa. Así que hacemos una breve pausa.
estadía y entrada para ver a Paraguay en el Mundial y muchos premios más. Asegúrate hoy mismo a Cenit de Seguros. Podés seguir las reglas y condiciones desde www.cenit.com.pi. Cenit Seguros, la tranquilidad también te premia. Así que les animamos y bueno, ojalá que uno de nuestros oyentes o quien nos está viendo por la unión sea el ganador de Cenit y nos cuente y nos transmita todo desde el Mundial. Saben que me pueden encontrar a mí desde mis redes, doctora Vanessa-Farina, y para toma de turnos en el consultorio al 0987 14 8585. Ahí estoy siempre atendiendo a mis pacientes en todas las áreas, que hablaba la vez pasada con una amiga de 0 a 104 años. 104 años tiene mi paciente mayor. Así que hasta ahí, en toda la franja de 0 a 104 años, en lo que sea de mi área y de mi especialidad, ahí estoy firme. Bueno, licenciada Alba, contanos que tanto rumor, tanto tema tuvo. Queremos saber lo que comemos, cómo elegimos, qué nos nutre, y para eso tenemos una nueva pirámide alimentaria que cambió. Primero, ¿por qué cambió? Exactamente. Bueno, la pirámide alimentaria anteriormente se basaba en calorías. Sí. Y se basaba, bueno, la pirámide original realmente no fue hecha en base a estudios científicos, sino que más bien era por la disponibilidad en la parte agroalimentaria. O sea, eso fue en el año 1994 o 1992 aproximadamente, o sea, hace muchísimo tiempo. Y eso se fue viendo a través de los estudios de que las calorías, si bien eso es lo que tenía en cuenta y tenía en la base de la pirámide, tenía los carbohidratos, se estuvo viendo que la sociedad y las personas iban desarrollando cierto tipo de situaciones que hacía de que se restringía muchísimo la provisión de proteínas. Y la proteína es súper importante para que desde pequeño pueda tener un buen desarrollo neuronal, mental, físico. Entonces, a partir de ahí se hicieron los estudios y este año, a inicio del año, eso fue lo que nos desayunamos todos, ¿verdad? Que fue la nueva pirámide. Y ahora se basa específicamente en la calidad y en comida real. Hablamos de comida real, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te voy a dar un punto importante. Una persona elige no consumir carne, no consumir, por ejemplo, productos, o sea, tiene una opción, ¿verdad? Y al hacer esa opción, compra alimentos procesados sin mirar generalmente la etiqueta. Al final, ese alimento, que siendo la elección de la persona, de repente tiene muchísimas más probabilidades de desarrollar cierto tipo de patología a la larga, porque la cantidad de alimentos ultraprocesados y justamente con la cantidad de conservantes y alimentos que está consumiendo, eso a la larga le lleva a ciertas situaciones que podía haber evitado si es que realmente comida real. ¿Comida real qué es? Estamos hablando de frutas, verduras. Estamos hablando de que justamente se procesen menos, ¿verdad? Opciones, por ejemplo, tenemos con la parte de ultraprocesados, los refrescos, las gaseosas. Al inicio estabas hablando de la obesidad infantil. La obesidad infantil, por ejemplo, en Estados Unidos es altísima. ¿Por qué? Porque justamente no hay un límite, o sea, no había un límite en lo que es la parte de la alimentación. Entonces la pirámide cambió y ¿qué es lo que hace y te pide? Te dice comida real, te hace realmente elegir básicamente la proteína, elimina... Sí, que la esposa también me dijeron proteínas de alta calidad. De ¿Qué alta quiere decir calidad. Proteínas de alta calidad, para que la gente entienda qué es lo que tiene que buscar. Específicamente en las proteínas podemos tener de dos tipos, la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal. La proteína de origen animal generalmente su proceso de metabolismo es un poquito más largo y su biodisponibilidad en el organismo es también un poquito más largo. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal, generalmente su biodisponibilidad está mucho más rápida. ¿Por qué? Porque al ser de origen vegetal, entonces el cuerpo tiene la capacidad de poder metabolizarlo y distribuirlo y dejar con los nutrientes biodisponibles en un tiempo más corto.
¿Qué quiere Te decir? doy Que un si yo ejemplo. como, sí, Te doy un por ejemplo, ejemplo. una hamburguesa de carne o un Vamos a ir a la bife. carne. Sí, Como un bife de carne. Si yo como un bife de carne, tengo saciedad durante más tiempo. de carne vacuna. Carne vacuna estamos Sí. hablando. Entonces, por ejemplo, yo almuerzo a las 12 y son las 3, las 4, todavía no tengo apetito, no tengo hambre. Si yo, por ejemplo, almuerzo una porción de poroto, ¿verdad? Que justamente es la proteína de origen vegetal, entonces yo a partir de ahí, a las 2 horas yo ya tengo hambre. 2, 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan los nutricionistas? Nos recomiendan que cada 3 horas nosotros tengamos que consumir algo, ¿verdad? Algún alimento, o sea, tenemos la media mañana, el almuerzo, la media tarde, o sea, cada 3 horas, ¿para qué? Para justamente mantener constante el nivel de insulina y para evitar luego posteriores situaciones que son inconvenientes para la salud, ¿verdad? Entonces, tenemos la de origen vegetal, la de origen animal y generalmente esa proteína que yo puedo seleccionar, entonces yo puedo elegir otra vez de qué tipo. La de origen animal, tengo la que es de carne, la que es vacuna, la que es de oveja, o sea, hay distintos, otra vez, vamos a decir, formas de poder conseguir, o sea, distintos animales, ¿verdad? Todo bicho que camine. Exactamente. Entonces ahí nosotros tenemos también el cerdo. Entonces la distribución de la grasa generalmente también es diferente. Por ejemplo, en el cerdo, la distribución de la grasa está de forma interfibrilar. O sea, quiere decir que yo no puedo separar la grasita del cerdo. Yo como la grasa del cerdo, me encanta, es súper rica, pero yo no puedo separar esa grasita. Los orientales, por ejemplo, comen mucho más carne de cerdo justamente por su facilidad, ¿verdad?, de conseguir ese tipo de carne. Pero en contrapartida, yo creo que también en su alimentación tienen muchísima fruta y verdura. Sí, ¿verdad? exactamente. Mucha variedad de verduras, de hongos que nosotros tenemos más limitados y de productos de mar que nosotros también tenemos limitado por ser mediterráneo, ¿verdad? Y tenemos la carne, o sea, la carne, por ejemplo, sí podemos hacerla magra o poder consumir con la grasa. O sea, ahí, por ejemplo, sí está bien focalizada la grasa. Entonces, yo puedo hacer una separación de la parte grasa y de la parte magra. Y entonces, yo ahí puedo elegir comer carne magra. No así en las otras variedades, porque, por ejemplo, también tenemos el caso de la oveja, que tiene un alto porcentaje también de grasa, que también se puede separar, y también tenemos la cabra, ¿verdad?, que también se consume, y distintos animales. ¿Y el pollo? El pollo, por ejemplo, por excelencia es el alimento que se selecciona de manera más especial. ¿Por qué? Porque justamente la grasa yo la puedo sacar de forma completa. Entonces, el pollo es un producto súper noble donde vos, la forma en que cocines, teniendo en cuenta la inocuidad, ¿verdad?, que justamente es tener la seguridad, ¿verdad?, alimentaria, que se cocine bien. Entonces, el pollo, por eso generalmente todo lo que vos le puedas sazonar y todo lo que vos le puedas agregar, le hace rico. Pero si vos agarrás y fritás un pollito así, solamente... Una suelita. No, es rico, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de absorber todos los sabores, los aromas, las hierbas, y entonces es mucho más saludable. Por ejemplo, y después te engancho una pregunta sobre el alimento de bebé, pero hay familias que solo pueden comprar carnaza de segunda, por ejemplo. Exactamente. ¿verdad? En este caso... La carne se vuelve cada vez un lujo. Hay personas que eligen luego no consumir carne, si vamos a ir al caso, ¿verdad? Entonces, pero ahí voy a las familias que, por ejemplo, solamente pueden comprar carnes que tienen más contenido en grasa. ¿Eso se puede balancear? Eso se puede hacer justamente un procesado en la casa, ¿verdad? Y se puede separar y se puede elegir y se puede seleccionar. Aparte de eso, por ejemplo, lo que es la parte de proteína de origen vegetal, en ese caso suple súper bien y ayuda muchísimo mejor, o sea, ayuda mucho más a que vos también puedas tener esa biodisponibilidad más al instante en la parte del metabolismo, y entonces la persona no va a tener una desnutrición por eso. Exacto. Entonces, entiendo que ahí, como me suelen decir mis colegas dermatólogas, un poco al quitar totalmente la carne vacuna o la carne así como proteína, la proteína animal, ahí donde hay un poquito más de problemas es con el colágeno, que hay que suplementar más, hay que invertir más en esa parte, porque siempre que uno hace una elección, pues tenemos dos tipos, vamos a hablar de los dos, ¿verdad? Que la persona que hace una elección, o sea, sí o sí tiene que estar en contacto con su profesional de salud. ¿Para qué? Para que eso que está sacando pueda proveerle de otra manera. Entonces, lo que hace habitualmente la gente hoy día es dietas de moda,
¿verdad? Y luego tiene que no son adecuadas consecuencias. para mi persona, Exactamente. con Yo no mi sé. condición de salud. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Porque yo puedo no tener presión alta, pero tengo, por ejemplo, sensibilidad al azúcar o tengo algún problema, tengo un triglicérido altísimo y me pongo a hacer una dieta keto que me va a ir súper mal, ¿verdad? exacto. Entonces, tenemos personas que eligen, pero hay personas que no eligen. Y es ahí donde entra también lo que es la parte de procesado de alimentos. ¿Por qué? Porque si una persona elige, bueno, o sea, también tiene la opción, o sea, es válida, ¿verdad? Pero la persona que no elige, lastimosamente sufre, porque tiene ciertas condiciones en las cuales no puede digerir o tiene ciertas alergias o tiene todo lo que nosotros conocemos. Y también es... Cada vez se ve más se también ve de más. alergias, intolerancias Exacto. alimentarias, celiaquía, restricciones, ¿verdad? Y ellos también tienen el derecho de poder comer bien, ¿verdad? Rico. Por eso me encanta que Y hoy le pusimos el ahí derecho es- a una alimentación Y ahí es saludable y donde entra sostenible. justamente la parte de la tecnología, ¿verdad? Que puede ayudar siempre y cuando esté dentro de las normas, ¿verdad? Y enganchando un poquito esto con lo que estamos hablando con el tema del etiquetado, el etiquetado que hoy tenemos nosotros en Paraguay, que es el etiquetado frontal, justamente lo que hace es tratar de indicarnos qué alimento está en exceso, o sea, qué tenemos en alta cantidad. Por Que es lo ejemplo, que solemos ver así como un como un pentágono. rombo, es un Sí, rombito, le llaman exacto. rombo, ¿sí? Y es negro. Es negro y tiene los bordes blancos. Este etiquetado realmente inició en Chile. En Chile fue más agresivo en la campaña porque ahí utilizaban rojo, amarillo y verde. Por ejemplo, si yo veía un alimento aquí que tenía el rombito rojo, quiere decir que era Cuidadísimo altísimo, era. altísimo. Entonces el medio, el amarillo, era justamente, bueno, cuidado, Atención. elegí, vos podés elegir. Pero ¿qué pasa? Ahora el consumidor puede elegir, antes no. Antes de eso, el consumidor no podía elegir, no podía ver, y si por ejemplo uno es alérgico a la tartrazina, por darte un ejemplo que es rarísimo y que es un colorante, te comento, si yo soy alérgico a la tartrazina y no sabía y siempre tenía problemas, entonces en el etiquetado yo puedo mirar qué es lo que tiene mi alimento, entonces a través de ese etiquetado también se declara absolutamente todo. Anteriormente se declaraba solamente con números, entonces ponían un número códigos. INS o un código con un número Sí, y donde iba a uno... poder definir qué era ese Exactamente. número, o sea, te habló el consumidor Personas normal. que no tenían nada que ver con lo que era la parte de Y justamente de la actualmente es ciencia. obligatorio. Actualmente está todo eso Eso es detallado. lo que nos hacen con una letra tan pequeñita. Y que- entonces a partir de ahí vino realmente después en Chile se aplicó esa ley de aplicación de como es del etiquetado frontal. Y luego eso se diseminó a toda América y se llevó también, entonces a partir de ahí la FDA, que justamente también es el que regula todo, también hizo que sea necesario que todos los países puedan implementar. Entonces aquí el etiquetado frontal que se llegó a aplicar, que es el mismo que se aplica también en Argentina, que es más light, vamos a decir, es justamente el que es blanco, el que tiene negro con el borde blanco, donde indica que es alto en sodio, es alto en azúcares, es alto en grasa. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que al mirar una etiqueta decir definitivamente esto no puedo comprar o no? Cuanto más larga sea la lista de etiquetas, de la lista de ingredientes que tenga, ahí tenés que prestar más atención. Prestar más atención. ¿Por qué? Porque cuanto más largo es generalmente, te doy un ejemplo. Yo le saco la grasa a un alimento. Al sacarle la grasa, yo tengo que compensar el sabor porque la palatabilidad que le da la grasa es algo fenomenal. Es riquísimo, Sí. es como la manteca. Entonces, o sea, el pan con manteca le es tengo lo que más dar el delicioso. sabor y cómo hago para reemplazar eso. Entonces reemplazo evidentemente con materias primas que van suplantando y que si, bueno, voy a quitar el que es de origen animal, entonces son materias primas de origen vegetal. Entonces generalmente son materias primas que se elaboran específicamente para esa formulación. Entonces a partir de ahí yo voy agregando, a medida que le voy sacando más cosas, más ingredientes, voy a tener más agregados artificiales, digamos. más formas de poder compensar ese sabor. Entonces, por ejemplo, una persona que decide, no sé, por decirte, el otro día me dio mucha risa porque estaba mirando una situación, era de una persona que no consumía muchos productos, carne, no consumía, no era ni siquiera lacto vegetariano, o sea, con todo respeto, ¿verdad? Entonces él tenía su leche de almendra que estaba tomando, ¿verdad? Pero a la vez
con tantos alimentos ultraprocesados que tenía para compensar, ¿verdad? Hubiese tranquilamente, no sé, por decirte, gastado menos y haber comido una ensaladita o un pedacito de asadito, ¿verdad? No sé, claro. ¿Verdad? Porque esa es la comida real. Estamos hablando de comida que no pasó por un estado de procesamiento tan largo, entonces yo digo, cuanto más largo es mi lista de ingredientes que estoy teniendo, entonces ahí tenés que mirar. Entonces también, a partir de ahí, ver si es que de repente yo no puedo consumir, por ejemplo, ciertos alimentos, no sé, vamos a hablar específicamente de la lactosa. En el tema de la lactosa es súper delicado. ¿Por qué? Porque inclusive hay veces de que las trazas de alimento, o sea, puede hacerle mal a la persona, dependiendo del grado de intolerancia que tenga la persona. Por eso estoy mirando a Kiara, porque Kiara, que es mi productora, tiene intolerancia a la lactosa. Entonces la pobre, donde vamos, se vuelve loca preguntándole a los... Pero no tiene nada, pero realmente no tiene nada, pero sí, no tiene nada en el pan, no tiene... Es súper difícil y muchas veces le dice, ella dice con tanta firmeza, pero ¿estás seguro? Le dice, no estoy seguro, voy a ir a preguntar. Sí. O sea, no es una certificación siempre, y muchas veces ella se da cuenta que sí había sido, tenía, porque le enferma, ya le hace mal. Sí, entonces ahí es donde tenemos que mirar bien la etiqueta. Ahí es donde tenemos que justamente mirar la letra más chiquita de abajo que dice puede contener trazas de tal cosa, o sea, de lo que vos estás evitando. Y entonces a partir de ahí hacer la selección. Y si es que de repente hay alimentos que vos podés comprar, ¿verdad? Que pueden ser accesibles, hay alimentos que vos podés procesar en tu casa, o sea, de forma sencilla. Hoy día tenemos el congelado, donde nosotros podemos, por ejemplo, una vez a la semana preparar ya los alimentos y congelar. O sea, hay... por decirte, hoy día estaba mirando en el Instagram la cantidad de, por ejemplo, profesionales que ofrecen recetas ahora hay ya un grupo con congelada. Que se va a la casa y te prepara. Te prepara y te deja todo. Congelado para varios Entonces días. se va un día a la semana, hace todos los... Exactamente, te organiza para todos los días, lunes, martes, o sea, toda la selección, toda la combinación, también teniendo en cuenta justamente su calidad nutricional. Perdón, porque si no, hoy parezco muy pájaro loquito, así que discúlpenme. Y te preparan todo y te dejan todo ya con la etiquetita. O sea, esa es una opción. La verdad que hoy día, si nosotros buscamos, vamos a encontrar. O sea, tenemos esas opciones. ¿Por qué? Porque realmente nosotros queremos comer rico. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, hay muchísimas opciones hoy día, pero hay que mirar. Mayor, ¿verdad? Que no pero hay que mirar. ¿Quién quiere vivir de un puré de zapallo, ni los bebés? Y ahí te quería preguntar, Pati, ¿cómo hicieron con el tema de las proteínas en los alimentos para niños? Sí, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer justamente la reglamentación, íbamos a tener los registros, justamente no había un marco reglamentario muy claro en el INAM, que justamente trabajamos con Raquel. Entonces acudimos al Códex, que es internacional, una reglamentación internacional, y básicamente el alimento para el niño debe ser en 20% de carbohidratos, luego tenemos 30% de todo lo que es verduras, 30% de proteínas y un 20% de grasas saludables, que también las grasas saludables subieron ahora en lo que es la pirámide. O sea, vos tenés que reformular también tus productos a partir de esto. Sí, claro, un poco. Ajustar. Aunque teníamos más ajustado nosotros justamente porque no era la misma regla de poder agregar más grasita. Porque eso es rico. Hoy en día sí tenemos las guías alimentarias que son para la primera infancia. A 8 años atrás todavía no estaba bien reglamentado, que son para de 6 meses a 2 años. El Ministerio de Salud, mirando un poco esta semana, vi que el Ministerio de Salud está haciendo una encuesta en Alto Paraná esta semana sobre alimentación de niños y adolescentes, para ver un poco el estado justamente nutricional de esa franja etaria. Y bueno, le tocó Alto Paraná y dije que qué bueno que podamos, porque las estadísticas son las que nos permiten ver la realidad. El resto es tratar de adivinar, y sobre la adivinación no se pueden hacer proyectos ni planificaciones, ¿verdad? Claro, entonces los censos, todo lo que es estadística. Vi que están procurando eso. Y es lo que te decía, por ejemplo, que en la encuesta mundial había salido que desde el 2020, 27 millones de personas en el mundo que pasan hambre, ¿verdad? O que no cumplen con sus requerimientos básicos de nutrición. Y en un mundo tan tecnológico, tan avanzado,
de repente no necesitamos ir a Zambia, vemos Sí. nosotros mismos, vemos también, como decía Alba, que a veces nuestra calidad de elección, porque de repente en la media mañana, con tortilla y con empanada o con sanguinada el pan dentro de, o sea, la tortilla dentro del pan y todo, parecía que no tenía tanta repercusión a nivel de salud. Hoy, sin embargo, vemos el resultado de esas elecciones no tan correctas, ¿verdad? Y vemos que eso está pasando factura a nivel de la salud de la Global, sociedad global. exactamente. Hoy Justamente día, sí, para hilar un poco el tema de la conservación, nosotros utilizamos la tecnología justamente para poder, es una barrera, ¿verdad?, para la proliferación de los microorganismos, que es el envasado al vacío y el ultracongelamiento. Entonces utilizamos esos dos métodos para justamente no usar los conservantes y ni los asegurar la aditivos, calidad y asegurar la calidad. A un plazo. O sea, yo puedo comprar y tener Estoqueado por 6 claro. meses tranquilamente. Qué maravilla. o sea que ese ultracongelamiento es lo mejor que existe para el alimento, porque te explico, el tiempo de congelamiento, por ejemplo, si yo congelo un tomate, congelo en mi heladera, el tomate generalmente queda, todas las moléculas de agua se van juntando y quedan como un bloque, y toda la parte roja queda por fuera, ¿verdad? Entonces la molécula de agua se junta, ¿verdad? Y, como te digo, forma un bloque como un hielo. En este ultra congelado no le permite, no le da tiempo a la molécula de agua a juntarse con su amiguita. Entonces, ¿qué pasa? Es tan rápido, o sea, el tiempo y la tecnología, el tiempo y la tecnología que se utiliza como para poder sacar justamente el calor y poder congelar esas moléculas. Le tomas desprevenida. Exactamente, entonces quedan así, o sea, por eso el estado nutricional no cambia. Así mismo como vos tuviste, así mismo lo tenés en el ultracongelamiento, porque el procesamiento es muy noble con el alimento. Entonces vos puedes congelar, puedes tener. Ahora, eso sí, al descongelar tiene que siempre tener su forma de procesar. Entonces eso es lo que sí siempre se recomienda, ¿verdad? Que el producto que está ultra congelado tiene que tener las indicaciones para la persona que va a manipular. Posterior a eso, si es que va a ser para consumo directo, si va a ser para una materia prima para elaborar otra cosa. Hoy día, por ejemplo, tenemos, a mí me encanta esta sopa congelada, ¿verdad? Que viene directamente ya y yo ya puedo sacar y puedo poner directo en mi la sopa paraguaya. Sí, ¿verdad? Inclusive hay hay opción, ya hay opción que viene directamente en el empaque y ya no tengo que ni siquiera, o sea, saco el plástico y ya meto directo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese ultra congelado es una tecnología espectacular que es nuestro aliado. Pero hay una cosa que me preocupa, sobre todo, o sea, el que produce, por ejemplo, puede cuidar todos estos pasos, pero me ha pasado que a veces he llegado al súper ya última hora del día y de repente ya casi cuando cerraban y bajan un poquito el nivel de frío de los congeladores. Sí. Yo pienso que en eso el ministerio tendría, o el INAN tendría que ser estricto, en el que vos no podés de noche bajar la temperatura de los alimentos para, entiendo, hay una intención de ahorro energético, pero con los alimentos eso es muy delicado. Es muy delicado. Generalmente las empresas tienen un termosensor. O sea, te puedo hablar que debería ser controlado. Que generalmente se controla, ¿verdad? 2 veces al día. Pero, sí. Pero sí. Es cierto lo que decís, porque a mí me pasó con una cadena que donde llevábamos, que no pudimos sostener por el tema de sus congeladores. Sí, porque le bajan, o sea, disminuyen el consumo de electricidad, pero se te descompone, claro. Y vos sabés que tu producto estaba bien en cuanto a manufactura, pero que hay algo en el mantenimiento, por eso que a veces llevas a tu casa, vos no sabías que ese producto estaba desde hace una semana subiendo y bajando de temperatura, y lo mismo pasa con los fármacos. Por eso es que, por ejemplo, las vacunas o ciertos fármacos, incluso lo que ahora se están usando como inyectables para adelgazar, esos tienen una regulación de temperatura. Y por eso llega a ser criminal cuando se roba, porque el que va a robar, por ejemplo, que está ahora de moda en Ciudad del Este o en las fronteras, nos lleva un termito para mantener el frío, para robar eso. Entonces, eso tiene que tener medicamentos que tienen que tener condiciones de frío. Sí. Al romper la cadena, se rompe también la efectividad, la calidad
y es un riesgo muy alto para el que se administra una cosa o come o se administra. De la misma manera que uno se intoxica, uno Sí, no claro. puede garantizar la calidad de ese producto porque no se tuvieron los cuidados hasta el consumidor final. Sí. Y lo otro también que sí, decime yo como ama de casa si estoy en lo correcto, es que una vez que vos descongelaste, eso se tiene que consumir. No puedes agarrar y volver a congelar y guardar en tu Generalmente se congelador. recomienda que justamente vos descongelaste completo y todo ese lote tenés que procesar. Consumir O sea, o lote digo desechar. por decir la bolsa. Claro, O sea, todo eso que... exacto. Porque por eso también hay veces que se congelan la leche materna, por ejemplo, por día, por frasquito, Sí. entonces así descongela eso, bueno, no tomó Ya todo y usas eso ya todo. no se puede, ya no se Sí, puede. a nosotros nos preguntan porque a veces descongela y como el bebé come poco, Sí, sobre todo le el puede volver pequeñito. a dar y Sí, siempre le decimos que tiene que desechar ya. sí, que no hay caso. En eso tenemos que cuidar eh, los pasos y los cuidados. Bueno, hacemos una pausita, David, nuestra última pausa. Este tema hoy realmente barrió con nuestra hora. Estamos demasiado alegres y contentas eh, respondiendo todo lo que necesitamos. Hasta yo estoy tomando nota cómo congelar que no tengo que hacer más, que hago también, que de repente quiero volver a guardar lo que sobró. Pero bueno, vamos aprendiendo acá de las expertas. Tenemos una brevísima pausa y volvemos. Estás escuchando la R800, Radio La Unión, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Nuestro club de seguidoras, prometo que no voy a tocar tanto mi cabello. Mónica, que está re pendiente, me dice, deja en paz tu cabello. Bueno, pobre, hasta le desconcentro a mis invitados hoy porque hoy no le estoy queriendo a mi cabello. Pero bueno, igual en serio que en la peluquería procuran hacerme, voy a hacer todo un programa sobre la menopausia, porque la menopausia, ya estoy en la menopausia, te altera mucho la piel y el cabello. Entonces como que uno también, para las mujeres que se sienten identificadas conmigo, también podamos entender cómo hacemos este cambio que sufre el cuerpo, que hoy le decía a alguien, es como mi hija adolescente. Mi hija adolescente está re preocupada por el acné y yo porque se me cae el cabello y porque me cambia la piel. Así que les prometo que vamos a hacer un programa con alguna especialista, una gineco y endocrinóloga que nos pueda dar un poco de calma. Porque ahí, bueno, vamos transitando la vida y nos van surgiendo un montón de cosas. Por eso también que a esta edad nos preocupamos mucho más por la alimentación. Lo que hablábamos, estábamos dando ejemplos de qué pasa con las bebidas gaseosas, ¿verdad? Las bebidas gaseosas y las bebidas súper azucaradas. Yo le contaba a mis invitados que cuando hago cirugía en pediatría, una de las cosas que les pido es que en el postoperatorio no tomen gaseosas y que parece más o menos que les estoy pidiendo que dejen algo vital, ¿verdad? Y Agua. les cuesta aguantar una semana, les parece una locura. Y bueno, hablábamos de eso, del problema de las bebidas súper azucaradas. Sí, específicamente la cantidad de azúcar que tiene, bueno, a nivel de, vamos a hablar de la parte de tecnología, nosotros tenemos un valor en control de calidad que le llamamos 12 Brix, que quiere decir 120 gramos de azúcar por cada litro. Entonces quiere decir que 120 gramos aproximadamente para que sea rico, tiene una bebida para que pueda tener la palatabilidad que a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de azúcar, esa cantidad, o sea, evidentemente que produce en la persona que consume un disparo de insulina, una dependencia y a partir de ahí también todo lo que se genera a nivel neuronal, Cerebral, la sí. dopamina, Sí. o sea, justamente el sentir ese alivio y o sea, todos los neurotransmisores que dispara el azúcar es lo que hace que uno realmente se vuelva adicto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros a temprana edad le estamos suministrando ese tipo de alimento, entonces a partir de ahí ellos se vuelven adictos, o sea, quieren cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a dejar el azúcar y consumimos edulcorante, enseguida nos damos cuenta cuando tiene azúcar, porque la lengua se va cambiando. Claro, Y el percibe umbral, rápido. o sea, el umbral quiere decir que la sensación La que yo tengo, tolerancia, lo la que te tolerancia, gusta, ya va cambiando también. cambia. Entonces la misma cosa con la sal. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente a los chicos, a los niños, me pasaba mucho también con mis bebés, ¿verdad?
Cuento me decía- que Alba tiene 3 niñas, Sí. ¿verdad? Mandale saludos, que van a Bueno. estar, seguro que están siguiendo que están todo lo que mirando. mamá dice. Sí, y bueno, las niñas, por ejemplo, bueno, en este caso ellas, el tema del azúcar, ¿verdad? O sea, ellos, bueno, a la hora de consumir el alimento, lo primero que se le da generalmente siempre son las papillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es salado, o sea, y tampoco se le pone sal. No se le pone sal, no se le pone azúcar. Después lo que se le va introduciendo es la manzana, que es lo más dulce. Cuando descubre la manzana es un festival de sabor porque, y una explosión para el chico. ¿Por qué? Porque descubre que hay algo distinto a lo que probaba anteriormente. Si vos haces al revés y primero le das lo dulce y después lo salado, no te va a comer. Entonces ahí uno se va dando cuenta de que el azúcar realmente no es necesario agregarle. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros podemos tener hoy día? Por ejemplo, ¿verdad? Para nosotros tener, bueno, un consejo para las mamás, agregarle azúcar, sí, a lo que vos estás consumiendo. Podés complementar con un poquito de edulcorante. El edulcorante hace una sinergia con la cantidad de azúcar, entonces en vez de ponerle, no sé, por decirte un jugo, en vez de ponerle 10 cucharadas de azúcar, le pones 5 y le pones unas gotitas de edulcorante. ¿Hay algún edulcorante que Entonces, sea preferible, que sea más sano? generalmente los edulcorantes tenemos que mirar muy bien la etiqueta, porque en la etiqueta hay veces que solamente dice por porcentaje de acuerdo a lo que yo quiero comunicar. Por ejemplo, si yo te estoy diciendo con KGE y tiene grande el título de KGE, pero después en la letra chiquita dice tiene ciclamato, sacarina, acesulfame, otra vez un montón o sea, vos tenés que mirar bien la etiqueta. Y toda vez que tengas elementos como la sucralosa o como la stevia, o sea, es lo que se recomienda. También Sucralosa y stevia. stevia. Esos Generalmente para, esos son para los más- remarcar que son los aconsejables. Exactamente. Ahora actualmente ya hay una línea nueva también de que va saliendo, o sea, se van experimentando. La sucralosa hay muchos que no les gusta, porque realmente la sucralosa químicamente es un derivado clorado de la molécula de azúcar. Entonces dicen de que o sea, hay estudios que se siguen haciendo si realmente es bueno o no, pero lo bueno de la sucralosa es que al formar parte dentro del grupo de las fibras, entonces que entra, o sea, nuestro cuerpo metaboliza como una fibra. Entonces, por ejemplo, hay algunos edulcorantes como la maltodextrina, si yo le agrego mucho en cantidad y no es muy dulce, por ejemplo, a mí me produce problemas, me afloja todo para ir al baño, vamos a decir. Sí, es muy corrial, porque- como dice la gente. Exactamente. Entonces, siempre hay que mirar bien la etiqueta y aparte de eso, ir alternando los edulcorantes. Si yo hoy compré un edulcorante A, bueno, cuando se me acaba, compro dentro de Puedo 3 ir meses el alternando edulcorando B. sucralosa y Entonces vos vas stevia. alternando, exactamente. Sería Entonces, KGE, ¿verdad? sí, Sí, exactamente. KGE, sí. KGE. Entonces, esa es la opción que nosotros podemos tener. Entonces, así disminuimos la cantidad de azúcar, evitamos el consumo, evidentemente, de gaseosas, ¿verdad? Y siempre que vamos a consumir algo, preferimos siempre el jugo natural. El jugo ¿verdad? natural. Entonces, otra cosa también que quiero transmitir a los consumidores es que siempre me preguntan a mí, ¿estos productos en Tetra Pak tienen o no conservantes? Me dicen, no, un día me sorprendí porque una persona dijo de que la leche en Tetra tenía conservantes y ella recomendaba que se tome la leche pasteurizada. Está bien, la leche pasteurizada tiene un proceso, ¿verdad? Que De cuidado. de sí, cuidado, particular. pero el producto Tetra Pak no tiene conservantes. O sea, el producto Tetra Pak, así como dice Tetra, tiene 4 capas, tiene plástico, aluminio, cartón, aluminio, o sea, tiene una barrera que evita que los microorganismos ingresen, llega a una temperatura altísima, entonces al llegar a una temperatura altísima y al ser tan corto el tiempo, no desnaturaliza los componentes, el sabor sigue manteniéndose, pero la inocuidad cambia. Entonces, eso yo puedo mantener 6 meses, tengo yo en mi casa un cartoncito de leche, ¿verdad? Entonces, Vieron qué importante es que la gente que realmente entiende el tema nos pueda asesorar. Porque muchas veces la gente se deja guiar por un videíto que vieron en TikTok. Ah, dice fulana que... Y sin ningún sostén científico, solamente dicen, ¿verdad? A veces incluso solo para causar un impacto mediático. Y ahora que vos nos estás explicando que es un proceso muy cuidado, que no tiene conservantes, que vos podés comprar confiadamente, que podés tener en casa tranquilamente, porque ya el proceso
y cuando hablamos de inocuidad, hablamos de que no hay ningún germen adentro. Eso ya fue cuidado y esa tecnología no es gratis. Nosotros pagamos el costo Sí, se como paga. consumidores, pero tenemos la certeza de que es un producto cuidado. Entonces, no nos dejemos tanto llevar por estos videitos Ahora que no todo, tienen... ya cualquiera Sí. habla en las redes sociales. Exacto. Así es. Entonces, y una cosa que le quiero decir a la gente es que sí, lo que se busca es el impacto mediático para posicionar más a la figura y a partir de un tema que a veces, muchas veces hablan sin saber realmente o mal asesorados, entonces es como que satanizan ciertos productos. Y en realidad tendría que ser al revés, o sea, deberíamos rechazar lo que va en contra de nuestro bienestar y conocer qué realmente nos va a ayudar. Patricia, y unas últimas palabritas con respecto a qué nos podés aconsejar a las mamás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero planificar para mi bebé, planificar las compras para mi bebé, de lunes a viernes que yo salgo a trabajar, Ok. ¿verdad? ¿Cómo puedo, ayudándome con tu producto, organizar mi semanita de comida para mi bebé? De 6 a 10 meses. Ok. Bueno, acá justamente es muy importante en no comprar lo que no queremos que consuma el niño o el bebé. Bueno, en este caso es bebé, pero si estamos hablando de niños, Sí. no tener en la alacena galletitas que tienen mucha azúcar, que tienen muchos conservantes, tener, por ejemplo, galletitas más naturales con stevia. O sea, si queremos hacer ese cambio de chip, ¿verdad? Después también se puede hacer la preparación esta que se llama meal prep, que justamente es hacer en porciones y congelar. Eso resguarda súper bien todos los nutrientes, así que eso sí se puede hacer. Hay que estoquear y hay que saber un poco sobre el loteo de estos tapercitos, ¿verdad? De poner cuando elaboré La fecha de vencimiento. y la fecha de vencimiento. Entonces, en todo lo que es más nuevo se pone hacia atrás para poder tomar lo que es se hizo antes, ¿verdad? Entonces, tener esos cuidados en el stock, ¿verdad? Si es que vamos a hacer esta preparación previa. Y tenemos la seguridad de que cuando estamos usando el producto, sabemos que contiene todo lo que está requiriendo, que cubre el requerimiento nutricional de mi Exacto. bebé, de mi niño en crecimiento. Y comprar pollo, carne, verduras, hortalizas, un poco de carbohidratos, fideos, arroz. Ya a partir de los 6 meses, lo que todavía no pueden consumir son quesos y lácteos, que es a partir de un año. Pero ya todos los tubérculos se puede ir introduciendo de a poco, ya eso guiado también por el pediatra, ¿verdad? Que algunos le dan, por ejemplo, un alimento por varios días para ver si es Sí, alérgico. cada uno tiene en Cada uno eso sí tiene su esquema distinto. esquema. Hay alguno que dice uno solo, hay otro que va mezclando. Exacto. Eso sí tenemos que hacer en consonancia con nuestro médico guía, ¿verdad? Con nuestro pediatra o médico de familia. Bueno, y unas últimas palabras, Alba, sobre planificar las compras, evitar el desperdicio, priorizar productos frescos. Sí, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, bueno, remarcar que justamente el ultracongelado, todo lo que sea ultracongelado tiene la calidad nutricional y la seguridad alimentaria requerida. Todo lo que es la parte del UHT también, en la parte de selección de alimentos, poder siempre elegir los alimentos más naturales posibles, las opciones que de repente podemos dar. El pororó, por ejemplo, es una buena opción a la hora que los chicos quieran picotear. Ay, qué maravilla, me encanta. También, por ejemplo, ahora hace poco descubrimos también trozos, ¿verdad? Trozos de zanahoria, trozos de pepino. Así tipo barrita. Tipos barritas. Y vos les cambias la forma y ellos ya Les realmente les encanta, encanta claro, ya y no es masa cambian, verdura ¿no? que Es lo odia. mismo. Entonces, Sí. esas opciones son válidas, ¿verdad? También elegir todo lo que es la parte de frutas, yogur, sobre todo el agua. Poder desde pequeños ya ayudarles y acostumbrarles a poder tomar su agüita en todo tiempo y de esa manera también su cuerpo se va a ir acostumbrando, ¿verdad? Y sobre todo tener también la conciencia de poder comprar los alimentos mirando la etiqueta. Siempre hay que mirar, hay que leer y como vos decís, es chiquitito, ¿cuál es la opción que ahora vi que muchas personas hacen?
sacan la foto y Y le hacen agrandan, zoom, sí. ¿verdad? Entonces O llevamos una miran, lupita, papá lleva una lupita y bueno, con su lupa está mirando, se divierte, ¿verdad? mirar la etiqueta. Sí. Como consumidores también exigirle a la empresa si de repente hay algo que está en mal estado, algo que me hizo mal o algo, hay que exigir. Nosotros nos callamos, Claro. no decimos nada, tenemos que mirar la etiqueta, tenemos Tenemos que que exigir. reclamar, tenemos que y ser también un pueblo que reclame un poquito más. exactamente, porque es nuestro derecho y aparte de eso también comentarles un poquito así rápidamente, hay una app que dice aditivos, de repente si alguien es alérgico o tiene algún problema con algún aditivo, puede mirar, por ejemplo, en la etiqueta donde dice E120, no sé, trajeron un alimento que tiene E120, entonces yo entro en mi aplicación de aditivos, pongo E120, me dice el nombre del aditivo, cuál es la dosis recomendada, qué hace bien, qué hace mal, o sea, me da toda la indicación de ese aditivo, entonces pueden ¿Está bajar. en la web también está? Sí, pueden También bajar directo. directamente en el Genial. teléfono o en la web, pueden ir verificando y entonces uno está informado, la información Claro. está disponible, La pero uno información tiene es que, poder, la pero gente tiene sabe, que yo buscar. en este programa hasta el cansancio les digo. Exacto. ¿Cómo te encontramos, Alba? Yo soy alguien que quiero desarrollar mi producto y quiero tener a esta tecnóloga que se nota que sabe mucho, que tiene experiencia, que ya desarrolló muchos productos en Paraguay, eso les cuento porque me contaron. Y entonces, ¿cómo hago para contactarte? Estamos en la @INDUMACPI, Indumac que es un PI. emprendimiento que tenemos desde el 2017. Y ahí justamente lo que hacemos es las capacitaciones en todo lo que es la parte de manuales de calidad, capacitación industrial, capacitaciones a los emprendedores para regularizar su emprendimiento. Y específicamente yo me especialicé en desarrollo de nuevos productos. Entonces la reformulación es lo que hoy estamos haciendo bastante, porque a raíz de esta pirámide se tiene que reformular todos los alimentos. Entonces esa reformulación es la que hoy día de repente están pidiendo bastante. Entonces, si bien cada empresa tiene su laboratorio de calidad y capaz que hay una persona que está en la parte de desarrollo, Pero vos o sea, asesorás nosotros estos nuevos hacemos cambios. el asesoramiento. Así que ánimo, sobre todo al empresariado paraguayo, que se ponga las pilas. Sabemos que desde el ámbito privado esto cada vez es una preocupación más intensa porque el consumidor pide, el consumidor conoce y bueno, a través de esto que hoy hicimos también esperamos que tengan más bases para poder entender qué necesitamos comer. Patricia, ¿dónde encontramos los productos? Que las mamás me dicen, ¿dónde encuentro los productos de Deli Bebé y Deli Kids? Sí, estamos en algunos supermercados, no sé si puedo Podés nombrar sin ningún problema. en Casa Rica, en Real, y también en algunas tiendas en Masquelier, en la clínica Masquelier, y en algunas tiendas saludables. También nos encuentran en las redes en delic.pi, ahí van a encontrar Delic el con número. K. Sí, Delic con ahí, K. ahí van a encontrar el número de WhatsApp donde tenemos también las personas de venta. Y también me encuentran, yo también estoy coordinando la Escuela de Gastronomía del SNPP. Ay, eso me Entonces, si encanta. quieren aprender Me a encanta. cocinar, Ese me encanta. entonces Me encanta. también es otra arista, ¿verdad? Para Me las mama, mamás, sí. para aprender a cocinar, entonces les espero también por ahí. Les agradezco, en serio. Nos pasamos un chiquitito, perdón, David. David es el ídolo que está acá detrás mío, pero ya me va a cobrar los 3, 4 minutos de más. Pero valía la pena porque necesitamos conocer, necesitamos este poder elegir bien. Y hoy me hicieron un programa excelente, hoy todo me fue maravilloso poder transmitirles todos estos conocimientos de estas dos genias que nos acompañaron hoy. El próximo viernes tenemos un programa también preparado con todo el detalle, con todo el cariño para ustedes, así que les esperamos el próximo viernes a las 18 horas aquí en La Unión. Gracias a nuestros patrocinadores, a Alejandra, Vital Clínica, a Zenit,